firmado el acuerdo que evita que nos apliquen aranceles a todas las importaciones mexicanas, el papel que le toca al Congreso ahora es fundamental. ¿Cuál es el camino que va a seguir todo este tema en los congresos de Estados Unidos y México? Pero básicamente en México es un camino largo, engorroso, y vamos a saber de eso mucho esta noche. Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. Mucho se ha hablado en estos días del acuerdo que firmamos con Estados Unidos para evitar que nos pusieran el 5% de aranceles a todas las importaciones mexicanas. Para hablar de este tema, tenemos con nosotros a José Narro. Él es presidente de la comisión que da seguimiento en el Senado al TEMEC y a los acuerdos con Estados Unidos. Aquí Rubén y yo, mi socio, pues le vamos a preguntar cómo se ven las cosas desde el Senado, dado que Donald Trump dijo que el supuesto acuerdo secreto que existe con México involucra al Congreso de nuestro país. ¿Cómo ves, senador? ¿Acuerdo secreto o no acuerdo secreto? Yo creo que no hay acuerdo secreto. Seguramente las conclusiones y el documento que se firmó estuvo acompañado de varios borradores previos, de varios documentos bilaterales que se fueron trabajando paralelamente, pero nosotros tenemos confianza en que el documento que se ha presentado al pueblo de México y que está firmado por los responsables de la negociación, que es Marcelo y que es el vicepresidente de Estados Unidos, sean los documentos que tengan validez, que tengan solidez. Sentimos que para lograr que los aranceles no se aplicaran, habría que decirlo, pues jugaron en la mesa muchos elementos. Por un lado, pues esta voluntad y decisión de México de buscar un acuerdo. Siento también, o sentimos también que influyó mucho el tema de empresarios norteamericanos que vieron que con ese acuerdo iban a salir perjudicados, porque México iba a ir a comprar sus productos en otros lugares. Los granos se podían haber comprado en Argentina, en Rusia, en China, en otros lugares, y algunos productos que son los que México le compra en forma muy importante a Estados Unidos. Y Estados Unidos requiere el mercado mexicano, sobre todo ahora que cerró el mercado chino, para poder colocar parte de la producción que tiene. Actualmente tiene millones de toneladas en sus bodegas de maíz, de soya, de sorgo, que no ha podido comercializar porque el mercado que tenían ellos asegurado era el mercado chino. ¿Qué faltó? Creo que México logró el apoyo de un grupo importante del empresariado norteamericano, de sectores muy importantes que presionaron también en la Casa Blanca. Logró un acuerdo muy importante de muchos congresistas, 101 congresistas norteamericanos que apoyaban la posición de México, y acordémonos que Trump actualmente tiene el aval de considerar que tiene una situación especial, y eso le da poderes especiales a Trump. Pero en la realidad, de acuerdo a la Constitución norteamericana, es el Congreso norteamericano el que tiene que aprobar los aranceles y los impuestos, no el presidente. El Congreso ha cedido estas facultades ya de hace muchos años a los presidentes de Estados Unidos para que usen ese tema como un instrumento de la negociación con otros países. Entonces yo creo que tuvimos un gran apoyo de la comunidad mexicana en Estados Unidos, de muchos congresistas hispanos, como nunca. Siempre México y el Congreso norteamericano, cuando se firmó el primer TEMEC, el primer NAFTA, el primer Telecam, el TLC, había 12 congresistas hispanos. Hoy tenemos 42 congresistas hispanos. Entonces, el mundo cambió, senador. Ha estado cambiando el mundo. Ya crecieron aquellos muchachos que eran pequeños. Así es. Y eso, sin lugar a dudas, que influye. Y es claro que Trump ha planteado que el acuerdo comercial, el TEMEC, que se firmó con México y Estados Unidos, es un acuerdo beneficioso para Estados Unidos y que quisiera que el Congreso norteamericano lo aprobara.
Por eso yo creo que todo esto también tiene que ver con la presión a México para que lo aprobemos rápido, y Canadá también, para usar la presión de estos dos países hacia el Congreso de Estados Unidos, porque yo creo que la principal resistencia de Trump está en el Congreso norteamericano. Un tema, sin lugar a dudas, importante para los demócratas es el tema del incremento de las patentes de los medicamentos, que se incrementó el tiempo a 20 años, y que eso hace que tú no puedas fabricar medicamentos genéricos y te encarece la medicina. Y acordémonos que el principal programa de Obama fue el programa de salud. El principal programa social de Obama fue el programa de salud. Y entonces es claro que la resistencia al TMEC no la va a encontrar Trump en México ni en Canadá. La va a encontrar fundamentalmente en el propio Congreso norteamericano. Yo creo que México fue a Estados Unidos, el canciller fue a Estados Unidos, a conseguir que no impusieran el 5% de los aranceles. Ese era su objetivo. Creo que somos unos ganadores absolutos. No nos impusieron el 5% que iban a imponernos. Sí, pero es claro que se usó el tema de los aranceles como moneda de cambio ante el tema migratorio. No había de otra. Yo creo que fue una buena negociación. Al final lograste lo que querías. Sin embargo, habría que matizar que tenemos 90 días. Pero no hiciste corresponsable. Para evaluarnos. Para evaluar. No hiciste corresponsable a los Estados Unidos. El problema migratorio no es en lo fundamental un problema de México. Es un problema de un modelo que ha llevado a Centroamérica y a muchos países del mundo a la pobreza y a la violencia. Y esas son las causas fundamentales del tema migratorio. Y lo que se planteó es que esta propuesta que había hecho Andrés Manuel, que hizo de constituir este fondo para el desarrollo de América Central, Estados Unidos lo avalara, ya lo entiendo que ya lo apoyó España, sí. Está de acuerdo Francia, Alemania, claro, pero Estados Unidos no lo ha apoyado, o sea, expresó su beneplácito con la iniciativa, pero no dijo yo estoy de acuerdo y vamos a ponerle recursos, porque la verdadera forma de contener el tema migratorio es buscar cambiar los problemas estructurales que tienen esos países. No es un problema de nosotros. El tema migratorio es un problema que rebasa a México. Es el tema del siglo. Así es. Es el tema del siglo. Y acordémonos que, bueno, pues se hablaba que, pero eran cifras que no se habían dado a conocer, que este año ha habido más de 500,000 migrantes que han cruzado por el territorio mexicano. Bueno, solo en el mes de mayo estaban reportando 144,000 que cruzaron la frontera. Así es. Pero durante este año son más de 500,000. Solo en mayo 144,000 y la tendencia es a incrementarse. Por eso es un poco, yo entiendo también que la actitud de Estados Unidos. Ahora, yo también creo, estamos dejando fuera otro elemento que son las elecciones de Estados Unidos. Estamos en plena campaña, hay por ahí algunas encuestas donde ponen a Trump abajo y yo creo que está utilizando esta amenaza porque es un tema que vende en Estados Unidos, que le gusta al y que necesita. Y que él necesita para posesionarse ante su electorado. Yo creo, y adelanto de ahorita, que vamos a tener 18 meses muy difíciles hasta el 2020. Vamos a estar con temas como este periódicamente. Por lo pronto, sabemos que la primera revisión se hará en 45 días y en 90 se hará una segunda revisión que es más, digamos, más a fondo, o sea, ya más con base en los resultados de si disminuyó o no. Y ahí nos van, claramente nos han dicho, si México no logra controlar estos flujos, van los aranceles de nuevo. Entonces, este elemento de las elecciones en Estados Unidos también está jugando. Claro que está jugando. Es lo que está jugando. Es lo que está jugando. Prácticamente todo tiene que ver con el tema electoral. Es lo que está jugando. Y la posibilidad de reeleccionarse. Sí es cierto que el fenómeno de migración sí se ha incrementado de una manera impresionante y que es un gran problema para Estados Unidos también. Pero ¿qué pasó? 2 días antes del anuncio de los aranceles, Trump había mandado el TMEC al Congreso norteamericano. Después de que los 3 países lo mandaron. Después de que Estados Unidos lo hizo Canadá, ¿sí? Y al final lo hizo México. Cuando México estaba mandando el TMEC al Senado, ese mismo día, anunciaron lo de los aranceles. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Trump?
sabe que su principal resistencia para apoyar un TEMEC donde él de alguna forma expresa acuerdos con grandes empresas transnacionales norteamericanas como los laboratorios de los medicamentos, entre otros, la industria refinadora de azúcar, los agricultores, que es parte del voto duro que él tiene en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Quita el tema del Congreso, aunque manda el TEMEC, y él vuelve a ponerse en el centro de la negociación. Bueno, están negociando con un peleador de callejón. Con este tipo de acciones, él se va a colocar en el centro de la negociación. Ayer enseñó un documento, anoche, ayer en la tarde. El Washington Post un poco reveló partes del contenido donde no había tal acuerdo secreto. No. O sea, no se ve. Pero enseñó el papel, nada. Siempre ayuda, ¿no? Tengo el papel acá, ¿no? Claro. Antes de irnos... Pero es muy importante señalar que yo creo que Trump quiere, porque lo planteó también, ponemos que el tema migratorio vaya al Congreso mexicano, que México apruebe pronto el TEMEC, igual Canadá, y después buscar resolverlo en el Congreso norteamericano, que yo creo que la verdadera resistencia, como lo han dicho los demócratas, va a ser en el Congreso norteamericano. Antes de irnos, mi querido José, quisiéramos una palabra sobre cómo va el proceso del TEMEC en el Congreso mexicano. Bueno, ayer se presentó el documento. Inicialmente se pensaba que iba a comparecer ayer Marcelo y Ursúa. Las comparecencias se pasaron para los fines de esta semana. El viernes está Marcelo en el Senado de la República. Y bueno, ya pudimos decir que empezó el proceso del dictamen, de la aprobación del dictamen del TEMEC. Y bueno, en el siguiente periodo ordinario que está programado para la semana que entra, seguramente es un tema que se estará aprobando. Únicamente el PAN ha planteado algunas resistencias, pero había que considerar también que el PAN, muchos acuerdos similares a estos, siempre los aprobó. Y ellos están claros que este acuerdo es muy importante para el intercambio, el fortalecimiento económico y comercial de México en el mundo. O sea, este acuerdo comercial es un acuerdo de México con la principal todavía potencia del mundo, que es el principal mercado, que es el mercado norteamericano. Pues muchas gracias. Mi socio y yo te agradecemos habernos acompañado en este programa. Seguramente nos estaremos viendo porque este es un tema que todavía... Y Trump sigue cayendo en las encuestas, que es parte del gran problema que se ha ido generando. Pues vamos a ver. Vamos a ver cómo le funciona utilizar otra vez a México como gancho para jalar votantes, que es lo que me parece lamentable. Gracias, senador. Rubén, muchas gracias y gracias, Francisco. Gracias.